Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a pedir la orientación de nuestro Dios para este estudio. Dios Santo que habita la eternidad, venimos, Señor, ante tu presencia para pedirle que nos ayude, Señor, a poder comprender un poco más de tu santa palabra a través de este estudio bíblico. Te pedimos, Señor, sé con cada uno de nosotros, ayúdanos a poner siempre en práctica este conocimiento adquirido en nuestras vidas diarias. Te lo agradecemos, estas bendiciones, te la pedimos en nombre de Jesús. Amén. Abordaremos la relación que existe entre los cielos creados por Dios en el principio. La Biblia revela la existencia de tres cielos, desde el más grande, que es el lugar donde habitan los ángeles que Dios ha creado, donde está su mismo trono y la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, hasta llegar al primer cielo, la atmósfera de la tierra, pasando por el universo, que es el segundo cielo. En este estudio, la escalera soñada por Jacob recobra sentido y nos da entendimiento que existe una relación entre los cielos creados por Dios. Jacob soñó con una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descían por ella. Esa afirmación descrita en el libro de Génesis capítulo 28 es la conexión entre los tres cielos que estudiaremos en el tema de hoy. Empezaremos con el tercer cielo, donde Dios se manifiesta a sus seres espirituales. En toda la creación encontramos un orden establecido que responde a una cronología o secuencia lógica de los hechos creativos de Dios, una evidencia más que se puede aplicar también al concepto de tiempo. Si bien en la Biblia encontramos una pluralidad de cielos, es a través de un texto que el apóstol Pablo escribió que podemos simplificar los cielos en tres grandezas específicas: primer, segundo y tercero. Pablo escribió en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y otro apóstol, el apóstol Juan, también estuvo en visión en ese tercer cielo y escribió en el libro de Apocalipsis como si estuviera caminando en el cielo donde Dios se manifiesta a sus criaturas espirituales. Si bien ningún ser humano subió a los cielos, a excepción de Jesús, donde se encuentra el trono de Dios, porque Juan y Pablo hablan de visiones. La Biblia sí evidencia que las criaturas espirituales, buenas o malas, tienen acceso a la tierra y consecuentemente a los cielos creados por Dios. De ese hecho, concluimos que primero, dentro de su eternidad, Dios habría creado un espacio desmesuradamente grande
donde albergaría sus seres espirituales. Más adelante, cuando toquemos el tema de los seres vivientes espirituales, entenderemos por qué ellos fueron creados dentro de ese espacio que bordea al infinito. Ese cielo, este tercer cielo, es el punto de partida de toda la creación de Dios. Y a partir de ese punto viene la denominación el principio de Génesis capítulo 1, versículo 1. Además de las criaturas celestiales, Dios creó varias otras cosas como parte de ese tercer cielo, como una ciudad entera de grandes proporciones. Creó también un templo y su trono. Los seres celestiales están limitados a ese inconmensurable espacio, pero Dios no está allí exclusivamente, pues absolutamente nada limita a Dios en su omnipresencia y su poder, además de no existir prueba alguna que limite a Dios en un determinado espacio finito. Pasaremos al segundo cielo, que es el universo en expansión. Después de crear el tercer cielo, Dios pasó a crear el extraordinario universo que los astrónomos creen tener 93.000 millones de años luz de extensión. Un año luz es la distancia que la luz recorre en un año. Es decir, que la luz tiene una velocidad aproximada de 300.000 kilómetros por segundo. Multiplicando la cantidad de segundos que tiene un año por 300.000, se determina cuántos kilómetros la luz recorre en un año. Luego, multiplicando el resultado por 93 millones, se llegará a la cifra de la extensión conocida del universo. Stephen Hawking fue quien, por primera vez en los años 70, probó que el universo empezó con una singularidad, como la que se denomina Big Bang. Y hoy su trabajo es ampliamente aceptado en los medios científicos, aunque hay nuevas alternativas o paralelos que se están surgiendo para querer explicar entre los científicos el origen del universo. Aquí Stephen Hawking explicó que en un principio el universo fue extraordinariamente diminuto. Dios diseñó y construyó el universo hasta llegar a las dimensiones y conformaciones como la vemos hoy, desde una escala original extraordinariamente muy pequeña. Pero lo que tenemos que entender es que para Dios ningún tamaño, ninguna dimensión es extraordinariamente diminuta o grande. Eso porque como Dios es infinito e ilimitado, para Él no existe nada tan pequeño ni nada tan grande. Escala y tamaño, tal como entendemos, está sujeto al tiempo y espacio. Por ello, son conceptos humanos. Terminando el diseño, Dios construyó el universo de su propia energía, de su propio elemento, de su propia constitución, lo que denominamos su poder. Como indicado anteriormente,
antes de la creación de los cielos y la tierra solo existía Dios. Todo el infinito era solamente Dios. Dios creó primeramente un espacio inimaginablemente grande para nosotros dentro de ese infinito y posteriormente creó a los seres espirituales para habitar ese nuevo espacio. Dios construyó el universo como un subespacio dentro del espacio donde están los seres espirituales. Hay que entender que en la existencia eterna de Dios, antes de crear todo, no existía vacío, pues Dios es omnipresente, está en todos los lugares al mismo tiempo. Nunca ha existido un solo punto sin la presencia de Dios, como afirma las Escrituras. Salmos 90, versículo 2, dice: antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. ¿Cómo creó Dios la materia física? ¿Cuál fue su fuente, digamos, de energía? ¿O fue simplemente un milagro que algo que no existía pasó a existir de la nada? El texto clave es Hebreos, capítulo 11, donde Pablo afirmó: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, y aquí está la clave, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Este es el primer texto para aclarar el proceso de la creación del tiempo y del espacio. La palabra griega aion, traducida acá como universo, significa tiempo, siglos, mundos y universo propiamente dicho. Con ese texto se comienza lo espectacular de todo. Los científicos dicen claramente que no existe tiempo sin espacio y no existe espacio sin tiempo. Pablo utilizó para la creación de Dios de Génesis capítulo 1:1, cielos y tierra, una frase de doble significado: tiempo y espacio. Pero continuando, Pablo afirma que tiempo y espacio fueron preparados del verbo en griego katartizo. Katartizo, que además de preparar, significa, entre otras cosas, examinar, equipar, perfeccionar, volver en algo que se debe ser. Todos esos significados demandan una planificación. Se requiere tiempo para idealizar y proyectar antes de hacerlo. Muchas personas creen que Dios miró algo vacío y dijo que apareciera tal cosa, y como un pase de magia, tal cosa apareció de la nada. Pero continuaremos analizando este texto de Hebreos capítulo 11, versículo 3, donde ya hemos leído que el universo fue preparado por la palabra de Dios. El término palabra fue traducido de rema y que se refiere a un discurso, una declaración de la mente de alguien, en este caso la mente de Dios, hecha en palabras. No en vano Juan escribió que Dios creó todo por intermedio de Jesús, porque Jesús
está denominado en 1 de Juan 1:1 como el verbo o logos en griego, que significa palabra. Ahora viene lo más importante en este texto que estamos analizando. Al final, Pablo escribió: de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Entonces, en ningún momento la Biblia afirma que los cielos y la tierra fueron preparados de cosas o substancias que no existían, es decir, de la nada. Lo que el texto dice es que nosotros no podemos ver la sustancia que originó los cielos y la tierra. El hecho que algo no sea visible no quiere decir que no exista. Un ejemplo bíblico contundente está en el libro de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, que dice: el único, hablando de Dios, que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea honra y poder sempiterno. Dios habita en una luz inaccesible para los hombres. En pocas palabras, no podemos ver la luz de Dios, pero esa luz existe. Lo extraordinario de todo eso es que Dios no hizo la materia de algo que no existía, en el sentido de la nada, del cero absoluto. Dios planeó, preparó e hizo la materia, los cielos y la tierra, de algo que ya existía, pero que nosotros no podemos ver. Yo admito que eso parece muy complicado, pero al mismo tiempo es lógico. Así como no podemos ver la luz de Dios, Pablo afirmó que no podemos ver los elementos con que Dios creó los cielos y la tierra. Esos elementos sí existen, pero no son percibidos por el hombre, porque esos elementos son espirituales. Aquí lo más importante es que esté claro que para ustedes que todo lo que existe en el universo físico fue creado a partir de algo que ya existía antes, de elementos no visibles por el hombre. Con eso estamos preparados para entender algo espectacular. Antes de la creación, en el principio, y antes mismo de la creación de los seres espirituales, solo existía Dios, como un sustantivo colectivo, Padre y Jesús. Ellos eternamente han sido infinitos e ilimitados. Ellos siempre han sido el todo que uno puede pensar que existía. ¿Y de dónde surgieron los elementos que se convirtieron en seres espirituales? De la propia esencia de Dios. La energía, los elementos, la composición de los seres espirituales provino de lo que se desprendió de Dios, de su poder. ¿Y cómo sabemos que el universo y todo lo que existe fue preparado por una sustancia que no es física? Es decir, que no tiene masa y no puede ser vista por el hombre. La respuesta ya fue dada en lo ya citado libro de Hebreos, en su versículo 3, cuando dice que todo lo existe, cuando habla del universo, fue creado de modo que, citando el versículo 3 de Hebreos 11, de modo que lo que se ve
no fue hecho de cosas visibles. Entonces, cuando llegó el momento que la Biblia denomina el principio, Dios dio la orden con su palabra y todo el universo se materializó y empezó a expandirse de repente desde algo extraordinariamente pequeño y detalle. Todo fue muy rápido en sus inicios. Los científicos creen que en algún momento hace 13.7 mil millones de años atrás surgió el universo en un evento denominado Big Bang, que es un modelo científico que no tiene nada que ver con una explosión, sino un modelo científico que busca explicar el origen y la expansión del universo. Además, no se puede dejar de mencionar que con el surgimiento del universo surgió también el tiempo y el espacio físico, inseparables y relacionados entre sí, siendo el desarrollo de este concepto del espacio y el tiempo uno de los avances más importantes del siglo XX en el campo de la física y de la filosofía. ¿Por qué es importante para nosotros este concepto? Porque antes del principio de todas las cosas físicas, cielos, el espiritual y físico, y tierra, incluyendo el universo en su totalidad, como leemos en Génesis 1:1, está comprobado científicamente que antes del principio no existía ni el tiempo ni el espacio. De las varias propuestas de cálculos para determinar la velocidad del universo, la más usada es aquella que resultó en la antigüedad de 13.7 mil millones de años. Para el planeta Tierra, la base para su antigüedad fueron las rocas, estimadas en 4,54 mil millones de años. Los científicos que trabajan en el proyecto denominado BICEP-2 son los que más se están acercando en la actualidad a las evidencias de una expansión súper rápida del universo en sus primeros instantes, aunque con errores reconocidos por ellos mismos que deben ser tratados en su metodología. Casi 2000 años antes, Jesús explicó lo mismo con una parábola que ya que conocemos y se refiere a los dominios de Dios que serán incorporados al futuro reino de Dios con los hombres. Cuando Jesús habló de los dominios de Dios que serán muy vastos en los cielos y en la tierra y abarcando los seres espirituales, Jesús dijo que todo empezó como un grano de mostaza que crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas. Como hemos visto hasta el momento, Dios diseñó el universo en una escala para nosotros muy diminuta, el principio del grano de mostaza, y lo construyó con elementos espirituales de su propio poder, de su propia esencia, ya que era lo único que existía por toda la eternidad. Pablo denominó esa etapa como de preparación y los elementos utilizados lo denominó invisibles para el ojo humano cuando dijo que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo
que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Entonces, Dios provocó una reacción en su modelo del universo hecho con elementos no visibles ni tangibles, ya que la materia aún no existía. Y eso desencadenó la materialización y expansión súper rápida del universo. Es interesante que la ciencia intenta aproximarse de esa verdad sin saberlo. En 1964, el físico británico Peter Higgs, por su deducción, postuló que existiría un bolsón que debería dar su masa a otras partículas del átomo. Ese bolsón lleva actualmente el nombre de su idealizador, Bosón-Higgs, y es la partícula clave que estuvo presente hace 3.7 mil millones de años en el evento conocido por el denominativo de Big Bang. El Centro Europeo de Investigación Nuclear construyó el más grande acelerador de partículas subatómicas del mundo y anunció en julio de 2012 haber encontrado el bolsón de Higgs, pero más tarde admitió que no se sabe realmente si lo que se encontró fue ese bolsón o si se trataba de alguna otra partícula. Entonces los científicos están buscando el elemento que dio masa a todo lo que existe, el elemento que posibilitó que lo invisible se volviera visible y tangible. De esa manera, los científicos describieron los orígenes del universo a través de la astrofísica, pero la Biblia, inspirada por Dios, es la que no solamente nos explica el propósito de la creación de todo lo que existe. Colosenses 1:16 va mucho más allá. Dice, porque en Él, hablando de Dios, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, o dominios, o poderes, o autoridades. Eso evidencia lo explicado en este libro, que Dios en la eternidad era todo, y los seres espirituales y universo fueron creados dentro de ese todo. Es decir, que aquí viene el propósito al finalizar este versículo. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Veremos ahora la expansión del universo sobre el tercer cielo. Los cielos y todo lo que en ellos existen fueron creados dentro de la eternidad de Dios. En el ya citado libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16, se afirma que todas las cosas que existen fueron creadas en Él, en Dios, que Dios es el infinito, por Él y para Él. Por ello, la pregunta es, ¿en dónde se encontraba el universo miniatura, como un grano de mostaza, formado por los elementos que no podemos ver y que luego se materializó y se expandió? Fenómeno conocido en los medios científicos como inflación cósmica. La respuesta bíblica es que el universo surgió dentro de la eternidad de Dios por su poder. Mientras en Génesis entendemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Colosenses 1:16 completa diciendo que todo fue creado en Dios, es decir, dentro de su eternidad.
Podemos afirmar que el universo se encuentra en el centro de la eternidad de Dios, porque cualquier cosa o objeto dentro de un infinito, que es el infinito de Dios, siempre estará en el centro del mismo, al irse que en cualquier dirección a partir del dicho objeto siempre será infinito. El libro del profeta Isaías afirma que el universo se expandió y sigue expandiéndose, comenzando a anunciar esa verdad con preguntas. Aquí vienen las preguntas del profeta Isaías en su capítulo 40, versículo 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han anunciado desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? Aquí están las preguntas del profeta Isaías. Isaías dice algo muy importante que ocurrió en la fundación de la tierra, es decir, en el principio de todas las cosas físicas, en el principio del universo hace 13.7 mil millones de años atrás. Y continúa aquí en Isaías 40, versículo 22. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Ambas las dos partes que compone este versículo 22 de Isaías 40 son extraordinarias. Por lo pronto analizaremos la segunda parte de este versículo, donde Pablo escribió que Dios extiende los cielos como una cortina. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Parte de los cielos conforman el universo, el cosmos, la totalidad de las galaxias con sus infinitas estrellas y planetas. Ese es el segundo cielo. La Biblia afirma que Dios extiende, aquí está la clave, porque sigue extendiendo los cielos. Génesis 1, versículo 1 dice que Dios creó los cielos. Y Isaías 40, 22 agrega que los cielos están en expansión continuamente cuando utiliza la palabra hebrea natá, que en la concordancia de James Strong, del diccionario bíblico de James Strong, significa natá, extender, estirar, armar, esparcir. Y vuelve a usar en el mismo texto una variación cuando dice despliega los cielos como una tienda, y la palabra despliega en hebreo es matash, que significa extender. En el libro de Job también encontramos la palabra en hebreo natá. Aquí en el capítulo 9 de Job, versículo 8, que dice, el que solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. En esos textos vemos como Job e Isaías complementan lo que Dios hizo en el principio cuando creó los cielos y la tierra. Se dice que Dios expande, y no solamente expandió, es algo continuo. Los cielos y la tierra. El universo sigue en expansión por la voluntad de Dios. Y los científicos acaban de confirmar que el universo al surgir se expandió exponencialmente en una billonésima de segundos para ganar la forma que posee hoy. Y agregan que el universo sigue en expansión. Eso dice la ciencia, lo mismo que ya decía la Biblia. Sin embargo, Job e Isaías dijeron, como dije, lo mismo, pero ¿cuándo? Hace 2600 años atrás.
Los científicos acaban de comprobar lo que dice la Biblia, sin embargo, no explican ni pueden explicar por qué el universo existe. Y así, solo se limitan los científicos a explicar cómo y cuándo ha surgido y no el por qué. Y el propósito. Pero Pablo, en lo ya citado capítulo 11 del libro de Hebreos, dijo que el universo surgió de la palabra, que es la voluntad de Dios. Por tanto, existió previamente un diseño y nada fue un simple acaso. Las explicaciones y los conocimientos sobre muchas cosas que aparentemente son descubiertas por los científicos, la Biblia ya lo ha revelado de antemano hace mucho tiempo atrás. Debemos razonar que si Dios determinó un espacio descomunal para que Él se manifestase a sus seres espirituales, estamos hablando que ese espacio fue creado en el principio. Más allá de ese espacio, continúa la eternidad de Dios, no accesible a los seres espirituales. Dios es más grande que el tercer cielo. Y el universo fue creado dentro de ese espacio impresionante, inimaginablemente grande, denominado tercer cielo. Entonces, vamos del más grande al más chiquito. Toda la eternidad de Dios, y dentro de la eternidad de Dios, el tercer cielo, y dentro del tercer cielo, el universo. Los científicos creen que el universo es finito y a la vez ilimitado. Es finito porque puede ser medido y es ilimitado porque está en constante expansión. Y para terminar ese ciclo del más grande al más pequeño, la Tierra fue creada dentro del universo. Y eso hablaremos ahora sobre el primer cielo. La atmósfera de la Tierra que está dentro del universo. Entonces, nessa secuencia de creación y de grandezas, por último Dios creó la tierra dentro del universo con su propio cielo denominado primer cielo que envuelve el globo terrestre. Solo en el siglo XVIII se comprobó que la Tierra era de forma redonda. Pierre-Louis Moreau de Maupertuis fue un filósofo, matemático y astrónomo francés que en el siglo XVIII entendió que la Tierra posee una forma semejante a un elipsoide. En la antigüedad, en la mitología de Mesopotamia, el mundo era visto como un disco plano flotando en un océano y rodeado por un cielo esférico. En los escritos sagrados de la antigua Persia, denominado Avesta, se dice que la tierra era un gran zigurat, es decir, una torre o una montaña mágica. En un antiguo texto sagrado de la India, escrito en sánscrito y denominado Rig Veda, del siglo XI a.C., se dice que la tierra era semejante a una rueda, tazón o plano con 4 esquinas. Los griegos fueron quienes en el siglo VI a.C. introdujeron en su filosofía el concepto de tierra esférica, que solo fue aceptado 300 años después por la astronomía helenística.
es decir, la astronomía griega. Al principio de la antigüedad clásica, hubo autores que sostuvieron que la Tierra era plana y otros incluso que era cilíndrica. Anaximandro de Mileto, considerado el primer científico, él creía allá en el siglo VI a.C. que la Tierra era un corto cilindro con una superficie plana y circular. La primera demostración directa de la esfericidad de la Tierra vino a través de la primera circunnavegación de la historia, una expedición capitaneada por el explorador portugués Fernando Magallanes en 1519. Él entonces llegó por la navegación a dar la vuelta completa en el globo terrestre. Y a 2200 años antes de Magallanes, antes de este navegador portugués, Isaías escribió en su libro capítulo 40, versículo 22, en su primera parte, él, hablando de Dios, es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. En las diferentes versiones de la Biblia aparecen las palabras redondez, círculo y globo para este versículo. La palabra en hebreo que lo tradujeron para redondez, círculo, globo, es la palabra shungi, que significa círculo o propiamente dicho redondez. Y como pueden verificar en cualquier diccionario español, la palabra redondo significa de forma circular o esférica. Si bien no sabemos si en ese texto de Isaías el autor quiso decir que la tierra era plana o esférica, es interesante que la palabra significa o se aplica a las dos formas posibles de comprensión. Lo que podemos pensar es que si el autor en su época pensaba que la tierra era plana, Dios hizo con que utilizase en las escrituras una palabra que también significa esférico. Efectivamente, Dios creó la tierra de forma esférica y la sostiene dentro del universo por las leyes de la gravedad. En el ya citado libro de Job se lee, Job capítulo 26, versículo 7. Él extiende, hablando de Dios, el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Una increíble escritura que sostiene que la tierra cuelga sobre la nada. Escritura hace más de 2600 años atrás. Se recuerda que la ley universal de la gravedad solo fue descubierta y escrita por el científico inglés Isaac Newton en 1687. Y antes de eso, diferentes culturas intentaron explicar sin éxito qué es lo que sostenía la tierra. En la antigua Mesopotamia se creía que la tierra flotaba en un océano. Los antiguos griegos y romanos, de las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo, creían que la tierra era sostenida en su lugar por dos enormes polos o sobre el cuello de un atlas. Existieron mitologías que decían que la tierra estaba sostenida sobre las espaldas de 4 elefantes que estaban a su vez sobre la espalda de una tortuga gigante. Hoy
Hoy en día, a través del conocimiento científico, sabemos que hay una fuerza de gravedad y magnética que sostiene a la Tierra y a todos los astros, tal como se afirmó la Biblia. Los científicos la denominan ley de la gravedad. Para concluir los estudios de hoy, haremos entonces la relación entre los tres cielos creados por Dios. Dios creó primeramente el cielo, denominado en la Biblia tercer cielo, donde después de crear los seres espirituales, pasó a manifestarse a ellos. Es el cielo que alberga la ciudad santa, entre otras cosas. Dentro de ese tercer cielo, creado en el principio y de dimensión descomunal, Dios creó el universo finito e ilimitado. Y luego creó, dentro del universo, Dios creó la tierra. Y hacia dónde se expande día tras día el universo, habiendo sido creado dentro del lugar denominado tercer cielo, por más increíble que parezca, el universo se expande sobre ese tercer cielo. El sueño de Jacob en Génesis 28:12 es algo extraordinario, que revela una interesante evidencia de ello. Génesis capítulo 28, versículo 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descían por ella. Este extraño sueño no es algo aleatorio y sin sentido. Jacob vio una conexión entre el tercer cielo, donde Dios se manifiesta, y sus seres celestiales, y la tierra, para que un extremo de esta conexión esté en la tierra y el otro extremo en el tercer cielo, hablando de esa escalera del sueño de Jacob, necesariamente tiene que cruzar lo que está al medio, el segundo cielo, es decir, el universo. Todo lo que Dios creó fue perfecto. Había una armonía y leyes perfectas que regían toda la creación. Y había un plan maestro para todo ello, el mismo que fue explicado a los seres espirituales cuando estos fueron creados, antes de que Dios creara el segundo y luego el primer cielo, el universo y la tierra. Desde este punto de vista existía una continuidad en la creación de todas las cosas en el principio, desde la tierra, que podría ubicarse en el centro del universo. No confundir con el centro del sistema solar, ni con el centro de la galaxia, que es la Vía Láctea, pues la Tierra no es el centro de esas referencias. A continuación de la Tierra viene la atmósfera que envuelve la Tierra, que tiene una altura de aproximadamente 500 kilómetros. Luego viene a continuación todo el vasto universo en expansión y seguidamente empieza el tercer o continúa con el tercer cielo. Pero a continuación del tercer cielo existe la eternidad de Dios, ya que todo eso fue creado dentro de la eternidad de Dios. ¿Y por qué un ser todopoderoso e infinito crearía espacios espirituales y físicos? La sorprendente respuesta empezará a aparecer conforme vamos avanzando en esta serie de estudios bíblicos. Muchas gracias, hermanos, que tengan todos muy buenas noches.